Hola, ¿cómo están? ¿Qué es la higiene vocal? Un nombre medio extraño, uno tiende a asociarlo con cepillarse los dientes, ¿verdad? Del aseo de la boca. No, la higiene vocal se refiere a las normas básicas para preservar una buena salud de la voz, ¿ya? Una buena salud vocal. Previniendo enfermedades, previniendo dolencias, alteraciones, etcétera. Son muchos los profesionales y personas que ocupan la voz. Tenemos los mismos pastores, los oradores, los políticos muchas veces en sus campañas, los sacerdotes, los periodistas, los actores, los profesores y por supuesto los cantantes. Nosotros vamos a hablar de algunas de las cosas básicas que tenemos que cuidar para usar correctamente nuestra voz, para que haya una buena higiene vocal. Primero, no hablar más de la cuenta. Si me doy cuenta que estoy hablando mucho con una persona y hay ruido ambiente y tengo que esforzarme a hablar un poquitito más alto, más fuerte, tratar de evitarlo, porque eso nos va a producir un cansancio, un desgaste completamente innecesario en nuestras cuerdas vocales, ¿verdad? Entonces, mantener un tono, una altura, una intensidad que no nos desgaste, que no nos canse tanto, ¿vale? Lo segundo, evitar los carraspeos fuerte, ¿verdad? La tos también. Obviamente, si alguien tiene tos, no la puede evitar, pero tratar de contener un poquitito, que no salga tan fuerte. Hay gente que estornuda y en mi caso, muy fuerte. Tratar de contener eso para evitar que las cuerdas vocales y todo este aparato se irrite, se dañe. Evitar los gritos, como de lugar, y como lo dije, como lo mencioné recién, tratar de no hablar en lugares que haya mucha contaminación acústica. O la buena postura, hemos dicho, lo hemos hablado en los ensayos, la buena postura es fundamental, estar derechitos pero relajados, ocupar la respiración de acá, donde están las costillas, ¿verdad? Las intercostales, poder respirar abajo, eso nos va a permitir que la voz salga y todo esto esté relajadito y permita que tengamos una voz más fluida. Los cambios bruscos de temperatura. A veces estamos en nuestra casa, tenemos la bosca, la chimenea o aire acondicionado y nos vamos al patio, salimos a la calle y nos encontramos con un cambio brusco de temperatura. Eso afecta también nuestras cuerdas y lo ideal es que nos abriguemos antes de salir. Nos pongamos una bufandita, tratemos de taparnos la nariz, la boca. Hidratarse, lo hemos conversado también en nuestros ensayos. Obviamente que no sea con líquidos muy fríos, que es otra de las cosas que tenemos que evitar si vamos a cantar. Tomar harta agüita entonces, las cuerdas vocales también se hidratan y eso permite que se estiren, que se encojan, en fin. No tratar de no fumar. Yo no fumo y nunca he fumado, pero hay personas que sí y tratar de evitarlo porque el cigarrillo, el humo, bueno, obviamente sabemos todo, daña los pulmones, daña la garganta, daña todo nuestro aparato respiratorio. Hidratación, no fumar, no comer en exceso antes de un ensayo porque no vamos a tener capacidad para poder respirar bien. Y eso fundamentalmente. Tenemos que pensar que la voz es muy parecido a un instrumento musical. Si yo a mi guitarra le empiezo a mover la clavija, la aprieto, la doy vuelta, 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 la cuerda, las cuerdas se van a empezar a estirar. Igual que las cuerdas vocales cuando le exigimos más de la cuerda. Se empiezan a estirar. Bueno, ¿qué va a pasar con esa cuerda? Se va a cortar o se va a dañar. ¿Ya? A la guitarra uno la evita darle los golpes, evita golpearla, porque sabemos que sus maderitas son delicadas, se puede soltar. Lo mismo, debemos cuidar de nuestra garganta. Debemos mantenerla limpia, nuestra voz también, y por eso estamos hablando de nuestra higiene vocal. En fin, cuidarla como si fuera un instrumento, con delicadeza, no exigirla más allá, eh, insisto en no golpearla, no... las cuerdas vocales, hagamos cuenta, en el caso de las mujeres, son más cortitas y están más tirantes, por eso la voz es más aguda. En el caso de los varones, son más largas y están más sueltas. Al vibrar más,
más rapidito se producen los sonidos más agudos y al vibrar más lentito los sonidos más graves. Y así si pudiésemos verlo en un video, a medida que voy subiendo la intensidad y el tono, las cuerdas van a vibrar más rápido. Pero eso no quiere decir que yo la voy a exigir más allá de eso. Entonces, a cuidarnos, a cuidar nuestra voz, porque es nuestra herramienta, para muchos herramienta de trabajo, pero también en lo que estamos ocupando fundamentalmente en este coro. Un abrazo grande, que estén muy bien.